Un joven con problemas en las rodillas soñaba con llegar a los Juegos Olímpicos, aunque nadie creía en él. Entre burlas, caída y fracaso, decidió intentar uno de los deportes más peligrosos, que es el salto en esquí. Sin experiencia y contra todo pronóstico, desafió los límites y demostró que a veces el verdadero triunfo es no rendirse, sino cuando todos dudan de ti. Esta historia está basada en hechos de la vida real. Hoy te resumo la película Volando Alto. Déjanos en los comentarios qué otra historia dejaron huellas en esta vida. Así que sean bienvenidos a Aquí Resumido Lo Ves. Comenzamos con la historia de hoy. En 1973, Eddie Edwards era apenas un niño con una rodilla débil, pero con un sueño enorme: llegar algún día a los Juegos Olímpicos. Una noche, tras aguantar la respiración bajo el agua por algunos segundos, tomó una decisión que cambiaría su vida. Le dijo a su madre Janet que algún día estaría en los Juegos Olímpicos. Ella, con una sonrisa lleno de fe, le entregó una pequeña caja para guardar las medallas que algún día ganaría. Pero su padre Terry no lo veía igual. Cuando Eddie sale de casa rumbo a la estación de autobús, Terry fue tras él y lo convenció de regresar, diciendo que soñar con una medalla olímpica era una fantasía imposible. Con el paso de los años y con muchos tratamientos médicos, la rodilla de Eddie mejoró. Decidió probar suerte en distintos deportes con la esperanza de alcanzar su meta. Sin embargo, cada intento terminaba en fracaso. Su padre, cansado de verlo fallar, le dijo que olvidara esas ideas y aceptara su destino trabajando con él como yesero. Un día, mientras estaba cerca del trabajo de su padre, Eddie vio una pista de esquí. Ese instante despertó algo dentro de él. Pensó que quizás su oportunidad estaba en los Juegos Olímpicos de invierno. Así que comenzó a entrenar con esfuerzo, mejorando poco a poco y acercándose, aunque fuera un poco, a ese sueño que tanto anhelaba. Pasaron los tiempos. En el año 1987, el presidente del Comité Británico de los Juegos Olímpicos de Invierno, llamado Dustin Target, presentó a los 14 representantes del país en esquí en las Olimpiadas de Calgary de 1988. Eddie apareció con la esperanza de formar parte, pero terminó provocando un pequeño caos al hacer caer a varios esquiadores. Target lo apartó y le dijo con frialdad que aquello era lo más cercano que estaría del equipo. Eddie insistió en que podía competir al mismo nivel, pero Target fue directo: jamás alcanzaría el nivel olímpico. Esa misma tarde, su padre volvió a pedirle que abandonara ese sueño y buscara algo útil para su vida. Desanimado, Eddie guardó todo su equipo de esquí. Mientras pensaba qué hacer, sus ojos se detuvieron en uno de los pósters, el cual decía: no importa cómo empieces, sino cómo terminas. Más tarde, viendo la televisión, aparece un reportaje sobre el salto de esquí, un deporte tan espectacular como peligroso. También mostraba el centro de entrenamiento de Garmisch, Alemania, donde entrenaban atletas de élite. Entre ellos estaba el famoso finlandés volador llamado Matti Nykänen, considerado el mejor del mundo. Al día siguiente, Eddie fue a la Asociación Olímpica Británica en Londres para inscribirse en el equipo de salto de esquí, pero le explicaron que Gran Bretaña no tenía uno desde el año 1929, con un antiguo récord de apenas 22.9 metros. Esa noche, Eddie anuncia en casa que viajará a Alemania para perseguir ese nuevo sueño. La noticia enfurece a su padre, quien le recordó que ya había gastado demasiado dinero en todos sus intentos fallidos. Aún así, Eddie no cambió de idea. Empacó sus cosas y partió hacia la estación. Terry, su padre, lo siguió una vez más, intentando hacerlo entender de que tal vez el mundo simplemente no estaba hecho para alguien como él. Cuando Eddie llegó al centro de entrenamiento, quedó fascinado al ver a Nykänen saltar por el aire como si desafiara la gravedad. Con admiración le pidió un autógrafo, pero el campeón se negó.
Sin dinero ni lugar donde dormir, Eddie pasó la noche en el bar del lugar. A la mañana siguiente, la dueña del bar, llamada Petra, descubrió que había dormido en el almacén. Eddie le pidió que no lo echara, necesitaba quedarse para entrenar, pero aceptó con una condición: que le ayudara a trabajar en el bar. Poco después, Eddie subió a una rampa pequeña para intentar un salto de 15 metros. Se deslizó con facilidad y aterrizó de pie. Aquello le dio confianza demasiada, así que decidió intentar una rampa de 40 metros. Pero al lanzarse perdió el equilibrio en el aire, cayó mal y terminó rodando por la nieve. Más tarde, Petra cura sus heridas y le habló del poderoso equipo olímpico de Noruega que también entrena allí, el cual estaba dirigido por John, un antiguo saltador. Eddie corrió tras ellos buscando consejo. Los atletas, sin embargo, se burlaban de él. En ese deporte se empieza a entrenar a los 17 años y Eddie ya tenía 22. A pesar de todo, volvió a intentar saltar una y otra vez durante los días siguientes, cayendo repetidamente sobre la nieve, hasta que un trabajador del lugar, cansado de verlo fracasar, le dijo que tal vez mejor sería beber algo para tener valor o simplemente rendirse. Tras esas palabras, Eddie se marchó en silencio. Más tarde le contó a Petra. Ella entonces le mostró un viejo libro sobre los Juegos Olímpicos de Invierno. En sus páginas apareció un nombre que llamó su atención: Bronson Spiary, un antiguo campeón olímpico de Estados Unidos de 1968 y discípulo del legendario entrenador Warren Sharp. Sin saberlo, Eddie acaba de descubrir que la persona que podía cambiar su destino estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Eddie entonces descubre que Bronson había sido un saltador brillante, un atleta que rompió récords, pero cuya carrera terminó abruptamente cuando lo expulsaron del equipo por su indisciplina. Aquella historia despierta en Eddie una nueva esperanza, así que decide buscarlo para pedirle ayuda. Sin embargo, Bronson lo rechaza sin pensarlo. Al día siguiente, frente a la enorme rampa de 70 metros, Bronson se acerca y le dice que si realmente quiere aprender, observe con atención al próximo saltador, el segundo mejor del mundo. El atleta toma impulso, vuela por el aire, pero en la caída pierde el control y queda inconsciente en la nieve. La escena deja a Eddie completamente nervioso. Esa misma noche en el bar, Eddie vuelve a intentar hablar con Bronson. Algunos esquiadores empiezan a burlarse de ellos, insinuando que podrían formar un equipo entre el borracho y el soñador. Eddie no entiende la risa, pues ni siquiera sabe que Bronson alguna vez fue un gran campeón. Cuando los noruegos continúan provocándolo, Bronson pierde la paciencia y se enfrenta a ellos. La pelea termina rápido. John deja inconsciente de un solo golpe. Hora después, Bronson lleva a Eddie al gimnasio del centro. Allí le muestra los planes de entrenamiento de los equipos profesionales y le dice que todos siguen fórmulas como si fueran máquinas. Pero para saltar de verdad, le explica, hay que aprender a amar el vuelo. Le dice que si en el aire mueve su cuerpo hacia arriba, atrás, adelante y abajo, sentirá algo distinto, como si por un instante fuera un ave. Luego le cuenta su propia historia. La rampa de 15 metros lo hizo enamorarse del deporte, la del 40 metros lo desafió, la del 70 metros le enseñó que podía romperse todos los huesos, y la de 90 metros, según decía la vieja frase del oeste, era tan peligrosa que deberían medir tu tamaño para tu ataúd. Para demostrarlo, Bronson sube a la rampa de 90 metros. Ante la mirada de todos, se desliza con absoluta calma, incluso fumando un cigarro en medio de la pista. Salta, vuela con elegancia y aterriza perfectamente. Eddie queda entonces sin palabras. A la mañana siguiente, inspirado por esa lección, Eddie intenta aplicar la técnica de Bronson y logra saltar correctamente desde la rampa de 40 metros. Una hora después, corre a contárselo a Bronson. También le revela que quiere competir en los Juegos Olímpicos de Calgary. Bronson le responde que primero debe cumplir algunos requisitos y el principal es saltar desde la rampa de 70 metros. Decidido, Eddie le quita la cantinflora para presionarlo y conseguir su oportunidad de intentarlo.
Frente a la enorme rampa, los noruegos observan con curiosidad, quieren saber si Eddie realmente tendrá el valor de lanzarse. Bronson, en cambio, cree que no lo hará. Eddie está paralizado por los nervios, le pide a otro saltador que lo empuje, pero se mueve mal y termina deslizándose sin estar preparado. Intenta mantener el equilibrio en el aire, pero cae de forma terrible. Ese golpe lo deja totalmente inconsciente. Esa noche, Bronson lo visita en el hospital. Allí nota que Eddie está leyendo un viejo libro de Warren Sharp sobre el salto en esquí. En sus páginas, Sharp habla de Bronson como su mejor alumno, alguien que pudo convertirse en campeón, pero también decía que había sido su mayor decepción porque nunca entendió que el talento no basta. Un verdadero atleta necesita algo más, seguir adelante incluso cuando todo indica que va a fracasar. A la mañana siguiente, Eddie anuncia que volverá a intentar el salto de 70 metros. Bronson suspira y finalmente acepta ayudarlo, aunque aclara que no será su entrenador, solo le enseñará a aterrizar. Además, dentro de un mes habrá un torneo de veteranos, el último salto será abierto. Si Eddie logra aterrizar bien allí, ese resultado podría contar para clasificar a los Juegos Olímpicos. La noticia llena de entusiasmo a Eddie. Para él, desde ese momento, Bronson ya era su entrenador. Pero Bronson insistía en que no lo es, pero acepta enseñarle lo necesario. Días después, en una rampa de práctica, Bronson le da una extraña instrucción. Cuando salte, debe imaginar que está haciendo el amor con su actriz favorita. Para practicar la sensación del equilibrio, Eddie intenta deslizarse por la rampa usando una patineta, hasta que Bronson lo detiene antes que termine estrellándose. Un mes más tarde llega el día del torneo. Bronson le recuerda que solo necesita un buen salto desde los 70 metros. Cuando llega su turno, Eddie respira profundamente y recuerda cada consejo. Se lanza, vuela y aterriza correctamente. La distancia es de 34 metros, lo suficiente para establecer un nuevo récord británico. Al día siguiente recibe una carta del Comité Olímpico Británico y viajará a Londres lleno de ilusiones. Está convencido de que finalmente lo aceptarán. Pero la reunión toma un giro inesperado. Dustin Targett le informa que por seguridad cambiaron las reglas. Ahora el salto mínimo para entrar al equipo es de 61 metros. Eddie protesta, tiene el récord británico, eso debería significar algo. Pero Targett lo mira con frialdad y responde que aún así jamás irá a los Juegos Olímpicos. Esa noche, derrotado pero aún obstinado, Eddie le dice a Bronson que quiere competir en el circuito europeo y que necesita que lo acompañe. Cuando lo cuenta en casa, su padre Terry vuelve a decirle lo mismo de siempre: no tiene dinero para seguir persiguiendo ese sueño y ya es hora de abandonarlo. Sin embargo, a la mañana siguiente, Eddie toma la camioneta de su padre y regresa a Alemania. Cuando se encuentra con Bronson, le cuenta algo que lleva guardado desde niño. Todos le decían que se alejara del deporte por su problema en la rodilla y mejor se dedicara a leer. El primer libro que abrió hablaba de los Juegos Olímpicos y desde ese día su vida cambió. Bronson lo escuchó en silencio y finalmente le dice algo que Edith jamás olvidará: todos merecen tener un gran momento en la vida y él lo ayudará a encontrar el suyo. Desde entonces pasan días enteros entrenando. Bronson lo somete a todo tipo de ejercicio, fuerza, equilibrio y resistencia. Cada movimiento está pensado para que Eddie aprenda lo más importante de todo: cómo aterrizar sin destruirse en el intento. Después consigue equipo nuevo buscando en el departamento de objetos perdidos dentro del centro de entrenamiento. Semana más tarde, Eddie entra al circuito europeo. En Austria logra un salto de 43 metros y en Suiza alcanza los 49 metros. Cuando llega a la competencia en Alemania, primero debe realizar un salto de práctica. Toma impulso, vuela y alcanza los 61 metros, exactamente la distancia que necesita repetir al día siguiente para clasificar a los Juegos Olímpicos. Pero cuando llega el momento decisivo, algo falla, pierde el control al aterrizar y cae brutalmente en la nieve. Los jueces lo desclasifican. Desesperado, Eddie suplica que lo permitan repetir el salto, pero se niega.
juntan. Esa noche, Bronson intenta animarlo, le dice que su salto fue hermoso, que lo hizo sentirse orgulloso. Eddie no responde, solo llama a su madre y le confiesa con voz quebrada que su padre tenía razón, que jamás debió perder el tiempo persiguiendo ese sueño. Días después vuelve a trabajar en el bar de Petra. Entonces llega una carta desde Alemania. Esa misma tarde corre a mostrarlo a Bronson. Los jueces registraron oficialmente su salto de práctica, lo que significa que sí alcanzó los 61 metros necesarios. Aún así, Bronson le promete esperar 4 años más y competir en los Juegos Olímpicos del año 1992. Cree que presentarse ahora solo para quedar último no vale la pena, pero Eddie responde algo que lo cambia todo. Él no le importa quedar último. Bronson se enfurece, le dice que si piensa así no lo acompañará. Entonces le cuenta una historia que nunca había revelado. Un año después de ser expulsado del equipo, Bronson fue a recoger a su antiguo entrenador. Estamos hablando de Warren Sharp, que lo dejó volver. Sharp solo le dijo una cosa, que Bronson nunca se tomó en serio el salto en esquí, porque nunca se tomó en serio a sí mismo. Con esas palabras quería que Eddie no cometiera ese mismo error, pero Eddie se mantiene firme, dice que ese es su momento, y cuando Bronson le advierte que podría quedar como un tonto, Eddie responde con calma: prefiero ser un tonto sobrio que un cobarde borracho. Pasan los días y en el año 1988 Eddie recibe su confirmación oficial para competir en el equipo olímpico británico. Antes de que el equipo viajara a Calgary, su madre Janet se despide de él, le entrega la misma caja que le dio cuando era niño, aquella donde debía guardar sus medallas, y le pide que simplemente disfrute la experiencia. Ya en Canadá, un miembro del equipo llamado Sachs lleva a Eddie a un bar, diciéndole que beber es una tradición para los nuevos, pero todo resulta ser una trampa para que se emborrache y se pierda la ceremonia inaugural. Cuando Target se entera, lo reprende con dureza. Finalmente llega el día de la competencia en la rampa de 70 metros. El gran favorito, Matti Nykänen, realiza un salto impresionante de 114 metros, colocándose en el primer lugar. Luego anuncian al único representante británico, Eddie Edwards. En eso respira profundamente, recuerda todo lo que Bronson le enseñó y saltó. En el aire mueve los brazos como si fuera alas y aterriza a 60.5 metros. No gana la competencia, pero establece un nuevo récord olímpico británico. La emoción es tan grande que comienza a bailar sobre la nieve, animando al público y a la prensa. Uno de los comentaristas, divertido por su estilo, lo bautiza con un apodo que pronto recorre el mundo: Eddie el Águila. Esa tarde escucha algunos comentarios burlándose que no competirá en la rampa de 90 metros. Al día siguiente incluso le impiden entrar al almuerzo del equipo británico, diciendo que su nombre no está en la lista. En ese momento aparece Carrie, la jefa de prensa del evento, y lo lleva a una conferencia donde docenas de periodistas quieren conocer su historia. Cuando Eddie menciona que lleva menos de un año practicando salto de esquí, varios competidores empiezan a cuestionar si realmente debería estar en los Juegos Olímpicos. Eddie llama a Bronson para contarle que la prensa lo adora, pero la respuesta de Bronson es fría. Le dice que solo se ha convertido en un espectáculo para los medios y que cuando empiece la competencia de los 90 metros todos se olvidarán de él. Esas palabras golpean fuerte en Eddie, así que pide organizar otra conferencia de prensa para disculparse si su presencia ha eclipsado a otros atletas. Explica que se toma el salto muy en serio y que estar allí no tiene sentido si uno mismo se menosprecia. Por eso anuncia algo inesperado: competirá también en la rampa de 90 metros. Al día siguiente está lleno de nervios, recuerda las palabras de Bronson sobre lo peligroso que es ese salto. De repente Bronson aparece frente a él, le dice que el apodo de Eddie el Águila le queda perfecto y le confiesa que también dejó de beber. Admite que sin alcohol él jamás habría tenido el valor para un salto así. Como entrenador
entrenador piensa que Eddie está loco, pero como amigo le dice que lo haga porque tiene más espíritu que cualquier de los otros competidores. Antes de la competencia, Bronson escucha una entrevista de su antiguo entrenador Char. El viejo maestro dice que en el salto de esquí existe una frase: nunca eres más grande que la colina. Y añade que Bronson era un talento enorme, pero sin disciplina ni respeto por el deporte. Cuando llega su turno, Eddie escucha al público corear su nombre. En el ascensor a la rampa se encuentra con Matty, quien le dice que le considera igual que a él, no porque compita para ganar, sino porque compite para hacer el mejor salto posible y liberar el alma. Ya en la cima de la rampa, Eddie recuerda a todos los que alguna vez le dijeron que no podía lograrlo. Se queda allí tanto tiempo que muchos creen que ha cambiado de opinión, que se ha arrepentido del salto. Pero en ese instante, Eddie reúne todo su valor, respira profundamente, toma impulso y se lanza al vacío. Mientras atraviesa el aire, el público estalla en gritos y emociones. En la caída se inclina demasiado atrás y por un segundo parece que perderá el control, pero logra corregir a tiempo y aterriza firme sobre la nieve. La distancia es de 71 metros y es un nuevo récord británico. El estadio entero celebra y entre la multitud, Bronson no puede contener la alegría, corre hacia Eddie y termina bailando con él sobre la pista. Más tarde, en los vestidores, aparece Warren Sharp, se acerca a Bronson con calma, abre su libro y le escribe una dedicatoria. Luego le dice algo que nunca antes había admitido: se equivocó con él porque en el fondo siempre fue un gran campeón. Los dos se abrazan, dejan atrás años de orgullo y errores. La hazaña de Eddie fue tan inesperada que incluso fue mencionado en el discurso de clausura del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, quien dijo: algunos atletas han batido sus propios récords personal y algunos incluso han volado como un águila. Durante el vuelo de regreso a Europa, Bronson le dice a Eddie que el verdadero trabajo apenas comienza. Ahora deben prepararse para los próximos Juegos Olímpicos dentro de 4 años. Y le muestra la dedicatoria de Sharp, donde el viejo entrenador escribió que a partir de ahora empieza el verdadero esfuerzo. Cuando finalmente llegan a Inglaterra, Eddie y Bronson quedan sorprendidos. Una gran multitud lo está esperando en el aeropuerto. Entre la gente está su padre usando orgullosamente su suéter que dice mamá de Eddie y papá de Eddie. Entonces Terry, el hombre que dudó alguna vez de su sueño, se acerca a su hijo y por primera vez le dice con sinceridad que está profundamente orgulloso de él. Termino con esta frase: los sueños no se miden por lo que los otros creen posible, sino por lo lejos que estás dispuesto a llegar. Y así terminamos con el resumen de la película Volando Alto, basado en hechos de la vida real. Déjanos en los comentarios qué te pareció la historia de hoy. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos hasta la próxima historia en Aquí Resumido Lo Ves.